Bienvenidos, este es el primero de una serie de vídeos que Avisual Pro os va a ofrecer para analizar, evaluar y aprender a utilizar todas las herramientas básicas para vuestros rodajes. En el mercado actual, básicamente, la mayoría de las cámaras de captación digital que existen en el mercado pueden darnos, trabajando bien con ellas, una imagen más que aceptable, más que buena, y se pueden igualar entre ellas. De modo que cada día es más importante, a la hora de diferenciar un proyecto, evaluar el juego de ópticas que vamos a utilizar y sus características. Es verdad que en la calle todo el mundo conoce una serie de prestaciones y características básicas de las ópticas, pero también es cierto que hay gran confusión con ciertos términos o con la manera de evaluar exactamente cómo funciona esta óptica en esta circunstancia, etcétera, etcétera, etcétera. La primera serie de vídeos que vamos a realizar, y que aviso desde ahora que va a ser una serie bastante larga, va sobre esto. Vamos a intentar aclarar conceptos básicos de óptica para evaluar exactamente qué necesitas en tu proyecto. Pero no va a ser el típico en el que hablemos simplemente de un concepto y punto, sino que vamos a intentar ir a las confusiones más comunes y tratar de resolverlas. Los primeros dos términos de los que vamos a hablar son los de resolución y contraste. Normalmente son dos términos que parecen muy sencillos, pero que inducen a confusión. La resolución en las ópticas cinematográficas, incluso en las ópticas fotográficas, esto da igual, se analiza con cartas de resolución, y en esas cartas hay una serie de parches. Esos parches suelen tener líneas blancas y negras. Lo que se analiza es si la óptica es capaz de distinguir entre esas líneas blancas y negras, es decir, el detalle o la cantidad de detalle necesario para poder ver una línea blanca y al lado una negra y no un entorno gris. Esto es lo que ocurre cuando ya la óptica no llega a discernir suficientemente el detalle que hay en ese parche. Así que vamos utilizando parches cada vez más pequeños, que están en las cartas, y llega un punto en el cual la óptica no es capaz de discernir esa diferencia entre líneas blancas y negras. Por eso la resolución en una óptica se mide en pares de líneas por milímetro. Normalmente la mayoría de las ópticas de cine suelen tener del orden de 150, 200, incluso 500 pares de líneas por milímetro o más. Sobre todo en la parte central de la óptica. Evidentemente no es lo mismo la parte central que los bordes. Hay una ligera caída de resolución en los bordes y aquí importa lo que se viene a llamar el carácter de la óptica, porque hay ópticas que a propósito tienen una caída muy pronunciada y otras que no. Más adelante hablaremos de cuáles son las causas, de cuándo se hace a propósito y de cuándo simplemente es una limitación de la óptica y qué utilización podríamos dar a un juego de ópticas o a otro. Pero lo importante, en principio, es que nos quedemos con esto. La resolución en las ópticas se mide en pares de líneas por milímetro y, aunque está relacionado, íntimamente relacionado con el contraste, luego veremos que hay una diferenciación básica. No obstante, hay que tener en cuenta que al final todo este trabajo lo hacemos para que lo vea alguien. Y la percepción humana es fundamental. La percepción humana de la resolución, de la nitidez, es diferente a la percepción que tiene una carta, evidentemente. La percepción humana depende de la nitidez en los bordes de los objetos o de los sujetos. Es decir, que nosotros percibimos la nitidez como si fuera resolución. Y en realidad nitidez y resolución no son necesariamente el mismo concepto, son diferentes. Podemos tener una óptica con hasta 500 pares de líneas de resolución que sin embargo sea muy suave en los bordes de los objetos. ¿Por qué? Porque su microcontraste es muy bajo. Hay ópticas que cumplen estas dos condiciones, resolución muy alta y un microcontraste muy bajo. Son muy agradables para las pieles y sin embargo son capaces de discernir gran cantidad de detalle. Por eso nunca debemos asociar una óptica de gran resolución necesariamente con un contraste muy exagerado o con una imagen muy dura. No siempre y no necesariamente es así y es una de las confusiones más comunes. No querer utilizar una óptica que tiene gran resolución pensando que nuestros actores van a parecer un yunque. Pues no, no necesariamente tiene que ocurrir esto y por eso hay que diferenciar perfectamente entre resolución y microcontraste. De hecho, el ser humano es tan puñetero que solemos identificar resolución como microcontraste. Esto significa que si nosotros vemos dos imágenes exactamente iguales, tomadas con dos ópticas distintas,
una de ellas con mayor resolución y la otra con una resolución más baja, pero mucho mayor contraste, a menos que nos acerquemos bastante a la pantalla en la que vamos a ver la imagen final, normalmente el espectador creerá que la imagen que tiene mayor contraste y menos resolución es la que tiene mayor resolución. Y esto no es cierto. Por poner un ejemplo, entre las ópticas que hay en Avisual para alquilar, si cogéis una CP2 de Zeiss, que son ópticas con una resolución intermedia tirando a baja, no son demasiado altas, y con un contraste muy elevado, y lo comparéis con una Samyang Shin, os parecerá a primera vista que la Samyang Shin tiene mucha menos resolución. No es cierto, es todo lo contrario. Sobre todo en la parte central, la Shin de Samyang tiene una resolución mucho más elevada que la CP2 de Zeiss, que no la CP3, ¿vale? Pero con la CP2 sí que ocurre esto. Y sin embargo, el contraste de la Zeiss hace que parezca a primera vista que la resolución es mucho más elevada. Pero si os acercáis un poquito a la pantalla, os daréis cuenta de que en realidad podéis discernir mucho más detalle con la Shin. Por poner un ejemplo, este mismo ejemplo lo podíamos hacer con cualquier juego de ópticas. Para medir de manera científica el contraste, los fabricantes normalmente ofrecen, o bien en su web, o bien normalmente la información que viene con alguno de los objetivos, una gráfica MTF. La temida gráfica MTF, que en realidad es muy fácil de analizar, pero que la gente normalmente no comprende y que resulta un tanto críptica para los no iniciados. Pues bien, ¿qué es esto del MTF? Es el acrónimo, en inglés simplemente, de la función de transferencia de la modulación. Es decir, la transferencia de contraste que llega al sensor a partir del objetivo. El problema de las gráficas MTF es que tienen una serie de limitaciones que el fabricante normalmente no te dice, y sobre todo que los fabricantes utilizan esas gráficas para ofrecer información no sobre el contraste, sino sobre la resolución. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen en realidad las gráficas MTF? Pues son las siguientes. Los fabricantes solo ofrecen normalmente información de una o de dos aperturas de diafragma en sus gráficas MTF, cuando lo normal es que la resolución y el contraste no sea la misma en cada uno de los pasos de diafragma, y sin embargo solo tenemos el dato normalmente de la apertura más grande o bien de una apertura intermedia y la mayor. Las gráficas MTF, por otra parte, son proyecciones teóricas. Las gráficas se elaboran cuando la óptica ni siquiera se ha fabricado, se hace a partir del diseño por ordenador de la óptica y por lo tanto no tienen en cuenta una serie de elementos como los reflejos internos y la cantidad de transmitancia de luz exacta que ocurre en el modelo terminado. Además, no siempre todos los fabricantes ofrecen las mismas gráficas, es decir, el número de pares de líneas por milímetro en los que se analiza no son los mismos en algunos casos, con lo cual no puedes hacer una comparativa real con la gráfica de uno y con la del otro. Pero evidentemente una gráfica MTF resulta un método de evaluación mucho más barato para el fabricante que tener que utilizar las cámaras carísimas que te podrían dar de verdad detalle de gran cantidad de elementos y de características y prestaciones de cada una de las ópticas y ofrecérselas al cliente. Lo hacen en el momento en que prueban los prototipos de las ópticas, pero toda esa información no suele pasar a nosotros con ese nivel de detalle. Entramos en el tema de las patentes y de cierta salsa interna que es indescriptible y bla 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 bla. Bueno. Pues la cuestión, ya digo, es que la gráfica MTF sirve para medir el contraste y sin embargo no es tan práctica para medir la resolución, pero se utiliza para medir la resolución los índices del contraste. Por otro lado, hay un arma de doble filo. Hay cosas que en realidad son positivas, pero que también pueden resultar negativas para nuestra evaluación personal. Uno de los elementos muy positivos de una gráfica MTF es que la gráfica no depende de la combinación de esa óptica con un sensor determinado cualquiera, de cualquier sistema de cámara, sino que es absolutamente independiente del sensor que está registrando la imagen en el futuro. Esto está bien porque realmente sabemos cuál es el rendimiento real de ese objetivo, pero no es tan práctico teniendo en cuenta que al final todo el mundo va a utilizar ese objetivo con una cámara, un sistema de cámara concreto y por lo tanto con un sensor específico. Y ese dato, cómo resuelve esa óptica con ese sensor, no lo podemos saber con una gráfica MTF. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una manera muy útil de analizar el astigmatismo en toda la superficie de la óptica y que por lo tanto podría resultar muy práctico para saber
cómo funciona el bokeh, término del que hablaremos un poquito más adelante en estos vídeos. Conociendo las limitaciones que hemos hablado de las gráficas MTF, también conocemos las ventajas que tiene el método tradicional de analizar la resolución por pares de líneas por milímetro. En ese caso, sabemos exactamente cuál es la resolución asociada a un sensor específico y es un valor real y no teórico. En un mundo perfecto, en las ópticas, la nitidez, la verdadera nitidez, y el contraste serían equivalentes en todas las ópticas, en todas las direcciones. Pero este no es un mundo perfecto, y lo que ocurre es que nos encontramos con diferencias a veces notables en los dos ejes. En resumidas cuentas, hay que valorar siempre que el contraste y la resolución no son lo mismo, y que la resolución y la nitidez perceptual no son lo mismo. Por lo tanto, no tiene nada que ver el número de líneas por milímetro que tenga un objetivo, sobre todo en la parte central, con la cantidad de microcontraste y de nitidez que nosotros percibimos en la imagen. Una óptica con gran resolución puede dar unas pieles con una suavidad extrema. No hay ningún problema para combinar ambas cosas. Depende de otros parámetros. Así que tened esto muy en cuenta a la hora de valorar el juego de ópticas con el que vais a trabajar.